Mi nombre es Ricardo Mendoza. Soy abogado y tengo 52 años de ejercer la profesión. En todos estos años he visto familias pelearse por herencias, pero nunca había presenciado algo como lo que pasó en el funeral de Esteban Vega. Mientras sus hijos discutían a gritos sobre quién se quedaría con qué, yo leí un testamento que los dejó a todos completamente mudos. Todo, absolutamente todo, se lo había dejado a Carmen, la enfermera que lo había cuidado como si fuera su propio hijo durante los últimos años. Pero lo que la familia no sabía era que don Esteban había planeado cada detalle de esa venganza perfecta, y yo fui su cómplice en ella. Imagínense la escena. Estamos en el cementerio San Miguel. Acabamos de sepultar a don Esteban Vega, de 74 años, y toda la familia regresa a la casa para el velatorio. Sus 3 hijos, Roberto, Miguel y Patricia, más las respectivas parejas y los nietos, todos vestidos de negro, pero con los ojos brillando de codicia. Ni bien entramos a la casa, Roberto, el mayor, ya estaba preguntando cuándo íbamos a leer el testamento. «Licenciado Mendoza», me dice con esa voz fingidamente respetuosa, «¿podríamos revisar los papeles de papá? Tenemos que saber cómo van a quedar las cosas». Y yo, que conocía perfectamente el contenido de ese documento, solo asentí con la cabeza y dije, «Por supuesto, como el señor Vega me pidió, lo leeremos aquí mismo, delante de toda la familia. Pero para que ustedes entiendan completamente esta historia, tengo que contarles cómo llegué a conocer a don Esteban y por qué decidimos juntos darle a su familia la lección más grande de sus vidas. Todo empezó hace 3 años, cuando él llegó a mi oficina con una carpeta bajo el brazo y una determinación en los ojos que pocas veces había visto en mis clientes. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con esas manos ásperas de quien había trabajado toda la vida, pero con una elegancia natural que imponía respeto. «Licenciado», me dijo sentándose en la silla frente a mi escritorio, «necesito hacer un testamento, pero no es uno común. Necesito que me ayude a dejar las cosas exactamente como deben quedar, para que se haga justicia». Esa tarde, don Esteban me contó su historia completa. Me habló de cómo había llegado a la ciudad hace más de 50 años, recién casado con su esposa, Elena, que en paz descanse, sin un peso en el bolsillo, pero con una voluntad de hierro para salir adelante. «Licenciado», me decía mientras abría la carpeta y me mostraba fotos viejas, «yo construí mi vida desde cero. Empecé como carpintero, trabajando en una pequeña mueblería del centro, pero tenía sueños más grandes». Me contó cómo poco a poco fue ahorrando cada peso, cómo convenció al dueño de la mueblería para venderle el negocio en cuotas, y cómo durante 40 años construyó lo que hoy es la cadena de mueblerías más exitosa de la ciudad. «Mire estas fotos, licenciado», me decía mostrándome imágenes de él trabajando con sus propias manos, lijando madera, barnizando muebles, cargando camiones. Cada mueble que salía de mi taller era como un hijo para mí. Le ponía alma y corazón porque sabía que iba a ir a una familia, que iba a durar años. Me contó cómo Elena trabajaba a su lado, llevando la contabilidad, atendiendo a los clientes, siendo el pilar que sostenía todo el negocio mientras él se concentraba en la producción. Tuvieron 3 hijos, Roberto, Miguel y Patricia, y don Esteban me juró que cada sacrificio que hizo,
Fue pensando en darles un futuro mejor. Roberto me contaba con una mezcla de orgullo y dolor. Fue el primero en nacer. Desde chico mostró interés por el negocio. Me acompañaba los sábados al taller. Me preguntaba cómo funcionaba cada máquina. Yo pensé que sería mi sucesor natural. Miguel el segundo había preferido estudiar ingeniería. No me molestaba, me decía don Esteban. Cada hijo tiene derecho a elegir su camino, y yo le pagué los mejores estudios que pude. Patricia, la menor, se había dedicado a la docencia. Siempre fue la más estudiosa, recordaba con cariño. Elena decía que había salido a ella en eso. ¿Y saben qué fue lo que más me impactó de su relato? La manera en que me describió los últimos años de Elena. Licenciado, cuando a Elena le diagnosticaron el cáncer, yo cerré la mueblería por 2 meses completos para cuidarla. Mis hijos me decían que era una locura, que iba a quebrar el negocio, pero yo les respondía que todos los muebles del mundo no valían más que un día extra con mi esposa. Me contó cómo vendió 2 de sus tiendas para pagar los tratamientos, cómo se quedaba despierto todas las noches sosteniéndole la mano, cómo los últimos meses la cargaba en brazos porque ya no podía caminar. Cuando Elena murió, me dijo don Esteban con la voz quebrada pero firme, mis hijos vinieron al funeral, lloraron en el cementerio, me abrazaron y me dijeron que siempre iba a tener su apoyo. Pero, licenciado, las palabras son fáciles de decir cuando hay gente mirando. Los hechos son otra cosa. Y ahí empezó a contarme lo que realmente había pasado en los 3 años siguientes a la muerte de Elena. Los 3 años que lo habían llevado hasta mi oficina con esa determinación férrea de hacer justicia. Escuchen bien esta parte de la historia, porque aquí es donde se entiende por qué don Esteban tomó las decisiones que tomó. Después del funeral de Elena, él se quedó solo en esa casa grande donde habían vivido por 30 años. Los primeros meses, me contaba, mis hijos venían seguido. Roberto llegaba los domingos con su familia. Miguel me invitaba a almorzar a su casa. Patricia me llevaba a pasear con sus nietos. Yo pensé que íbamos a estar más unidos que nunca. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todos los domingos, después solo una vez por mes, después solo en cumpleaños y fiestas. Licenciado, me decía don Esteban apretando los puños, no era solo que vinieran menos, era la manera en que me trataban cuando venían. Roberto llegaba siempre con prisa. Miraba el reloj cada 5 minutos. Contestaba el teléfono durante el almuerzo. Miguel me traía a sus hijos, pero se la pasaba diciéndoles que no tocaran nada, que tuvieran cuidado con los muebles del abuelo. Patricia, que antes me preguntaba cómo estaba, ahora solo hablaba de sus problemas, de lo cansada que estaba, de lo difícil que era su trabajo. Pero lo que realmente lo había lastimado era otra cosa. Un día, me contó, Roberto llegó con un papel en la mano. Era el presupuesto de un geriátrico. Me lo puso sobre la mesa del comedor y me dijo, «Papá, Elena y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor que te fueras a vivir a un lugar donde estés mejor cuidado». Elena era su esposa, no mi Elena que había muerto, sino su nuera. Imagínese, licenciado, yo que había cuidado a mi esposa hasta el último aliento, que había demostrado que podía valerme por mí mismo.
Ahora resulta que necesitaba que me cuidaran en un geriátrico. ¿Y saben cuál fue la gota que derramó el vaso? Don Esteban me contó que un domingo, cuando cumplía 72 años, preparó una comida especial para toda la familia. Pasó toda la mañana cocinando el cocido que tanto les gustaba de chicos. Compró una torta. Puso la mesa con las copas de cristal que Elena guardaba para las ocasiones especiales. Esperé toda la tarde, me dijo con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Esperé desde las 2 hasta las 8 de la noche. Nadie vino. Nadie llamó para avisar. Nadie se disculpó después. Comí cocido solo, con las velas de cumpleaños apagándose en una torta que nadie iba a probar. Fue esa noche, me contó don Esteban, cuando tomó la decisión de cambiar su testamento. Pero no de manera impulsiva, licenciado. Yo no soy un hombre que actúa por despecho. Esperé 6 meses más observando, dándoles oportunidades de demostrar que me querían de verdad. Durante esos meses, según me contó, siguieron llegando a casa solo cuando necesitaban algo. Roberto venía a pedirle que avalara un préstamo para expandir su negocio de repuestos de autos. Miguel le pidió dinero prestado para pagar la universidad de su hija. Patricia necesitaba que le ayudara con la inicial de su casa nueva. Cada vez que venían era con la mano extendida. Me decía don Esteban con una sonrisa amarga. Pero cuando yo los llamaba para preguntarles cómo estaban, para invitarlos a almorzar, siempre tenían una excusa. Que estaban muy ocupados, que los niños tenían actividades, que mejor la próxima semana. Fue entonces cuando apareció en su vida la persona que cambiaría todo. Carmen Rosales. Una enfermera de 45 años que había perdido su trabajo en el hospital público y había empezado a trabajar como cuidadora privada. Carmen llegó a la casa de don Esteban porque él había empezado a tener problemas de presión arterial y el médico le había recomendado tener a alguien que lo controlara unas horas por día. Licenciado, me contó don Esteban con una sonrisa que transformaba completamente su cara. Desde el primer día, Carmen me trató como si fuera su propio padre. No solo me controlaba la presión y me daba los medicamentos. Me preguntaba cómo había dormido, si tenía ganas de caminar por el jardín, si quería que le preparara alguna comida especial. ¿Saben qué era lo que más lo había impactado de Carmen? Ella se sentaba a escucharme, licenciado. Cuando yo le contaba historias de Elena, de cómo habíamos construido el negocio, de anécdotas de mis hijos cuando eran chicos, ella se quedaba ahí, prestando atención, haciendo preguntas, interesándose de verdad por mi vida. Carmen venía de lunes a viernes, 4 horas por la mañana, pero muchas veces se quedaba hasta la tarde porque don Esteban le pedía que almorzara con él. Carmen me devolvió algo que había perdido, me decía don Esteban. Me devolvió la sensación de que mi vida importaba, de que mis historias valían la pena ser escuchadas, de que yo seguía siendo una persona valiosa. Me contó cómo ella lo acompañaba a las citas médicas, cómo le había organizado toda la medicación en pastilleros semanales, cómo había aprendido a cocinar sus platos favoritos para asegurarse de que comiera bien. Pero hubo un episodio particular que terminó de convencer a don Esteban sobre qué tipo de persona era Carmen. Un día me desmayé en el baño, me contó. Fue solo un mareo por la medicación, pero Carmen me encontró en el suelo.
En vez de llamar a la ambulancia inmediatamente, me ayudó a sentarme. Me tomó la presión, me dio agua, y cuando vio que estaba estable, recién entonces llamó al médico. Lo que más lo había conmovido era lo que pasó después. Carmen se quedó esa noche completa en mi casa, durmiendo en el sillón, levantándose cada 2 horas para controlar que yo estuviera bien. Al día siguiente llamé a mis hijos para contarles lo que había pasado. ¿Sabe qué me dijeron, licenciado? Roberto le había dicho que él no podía faltar al trabajo para ir a verlo, pero que si era grave lo llamara de nuevo. Miguel le preguntó si necesitaba dinero para pagar algún medicamento extra. Patricia le dijo que ella no entendía de salud, pero que si Carmen decía que estaba bien, entonces debía estar bien. Ninguno de mis 3 hijos vino a verme ese día, me dijo don Esteban con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Pero Carmen se quedó 3 días más, sin cobrar las horas extra, solo para asegurarse de que yo estuviera completamente recuperado. Fue después de ese episodio cuando don Esteban decidió que era hora de actuar. Licenciado, me dijo mirándome directamente a los ojos, yo he trabajado toda mi vida para dejarles una herencia digna a mis hijos. Tengo 3 mueblerías que valen una fortuna. Tengo esta casa, tengo ahorros, tengo inversiones. Todo eso lo construí pensando en ellos. Pero ahora me doy cuenta de que no lo merecen. Me preguntó si era posible hacer un testamento donde dejara todo a Carmen, y yo le expliqué que legalmente era perfectamente válido, aunque probablemente causaría problemas familiares. Los problemas familiares ya los tengo, me respondió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La diferencia es que ahora voy a ser yo quien los cause, no quien los sufra. Durante los siguientes meses, don Esteban y yo trabajamos juntos en lo que él llamaba el testamento de la justicia. No solo decidió dejarle todo a Carmen, sino que quería que el documento explicara claramente por qué había tomado esa decisión. Quiero que mis hijos sepan exactamente por qué perdieron su herencia, me decía. Quiero que entiendan que las consecuencias de sus actos llegan tarde o temprano. Pero hubo un momento crucial en todo este proceso que debo contarles. Cuando don Esteban le confesó a Carmen sus intenciones con el testamento, ella se quedó paralizada. Licenciado, me contó don Esteban después. Carmen lloró durante 1 hora. Me dijo que no podía aceptar algo así, que no era justo, que ella solo había hecho su trabajo. Carmen había venido a mi oficina 1 semana después, nerviosa, retorciéndose las manos. Licenciado Mendoza, me dijo, don Esteban me contó de sus planes, pero yo no puedo aceptar esto. ¿Qué van a pensar sus hijos? ¿Qué va a pensar la gente? Van a decir que yo lo manipulé, que me aproveché de un anciano. Le expliqué que don Esteban había tomado la decisión completamente solo, que era legalmente válida, pero que ella tenía derecho a rechazar la herencia si así lo deseaba. Es que no sé si es correcto, me confesó Carmen con lágrimas en los ojos. Yo lo quiero como a un padre, pero no quiero que sus hijos piensen que yo destruí la familia. Don Esteban tuvo que convencerla durante semanas de que aceptara. Carmen, le dijo, tú no estás destruyendo nada. Mi familia se destruyó sola cuando dejaron de valorarme. Tú me estás dando la oportunidad de que algo bueno salga de tanto dolor. En el testamento, don Esteban dejó instrucciones muy específicas.
Carmen heredaría las 3 mueblerías: la casa, los ahorros y todas las inversiones. Pero además estableció un fondo especial para que ella pudiera estudiar y recibirse de contadora, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había podido costear. Carmen merece tener un futuro próspero, me decía don Esteban, porque ella me devolvió la dignidad cuando mis propios hijos me la habían quitado. Para sus hijos, don Esteban dejó algo que los marcaría para siempre. A cada uno le dejó un peso simbólico y una carta explicando por qué habían perdido su herencia. Roberto escribió en su carta: «Te dejo un peso porque ese fue el valor que tú le diste a tu padre en sus últimos años. Cada vez que viniste a casa fue para pedir algo, nunca para dar algo». A Miguel le escribió: «Te dejo un peso porque aunque estudiaste ingeniería, nunca aprendiste la ingeniería del corazón, que es la que construye familias sólidas». Y a Patricia: «Te dejo un peso porque aunque fuiste maestra, fallaste en la lección más importante: honrar a tu padre y a tu madre». ¿Saben qué era lo más impresionante de don Esteban? Que no guardaba rencor. «Licenciado», me decía mientras firmábamos el testamento, «yo no hago esto por venganza, lo hago por justicia. Carmen se ganó esta herencia día a día, con cariño, con respeto, con dedicación. Mis hijos la perdieron de la misma manera, día a día, con indiferencia, con egoísmo, con olvido». También estableció en el testamento que un porcentaje de las ganancias de las mueblerías se destinara anualmente a un hogar de ancianos de la ciudad. Los últimos meses de vida de don Esteban fueron, según él me contaba, los más felices que había tenido desde la muerte de Elena. Carmen me devolvió la alegría de vivir, me decía cuando venía a revisar algún detalle del testamento. «Cada mañana me levanto sabiendo que alguien se va a alegrar de verme, que alguien va a preguntar cómo amanecí, que alguien se va a preocupar si comí bien». Carmen había llevado a vivir a la casa a su hijo de 15 años, Andrés, que había perdido a su padre años atrás. Andrés me dice abuelo, me contaba don Esteban con los ojos brillantes. Me pregunta sobre mi trabajo, me ayuda con el jardín, se sienta conmigo a ver las noticias. En 6 meses ese muchacho me ha dado más cariño que mis propios nietos, en 3 años. La ironía era perfecta. Don Esteban había encontrado la familia que buscaba en 2 personas que no compartían su sangre, mientras que la familia de sangre lo había abandonado por completo. Recuerdo perfectamente el día que don Esteban me llamó para decirme que se sentía muy mal. Fui inmediatamente a su casa y lo encontré en cama con Carmen a su lado, controlándole las constantes vitales. «Licenciado», me dijo con la voz débil pero la mirada firme, «creo que ya llegó el momento. ¿Están todos los papeles en orden?». Le aseguré que el testamento estaba perfectamente redactado y legalizado. «Entonces me voy tranquilo», me dijo, sabiendo que por fin se va a hacer justicia. Don Esteban murió esa misma noche, en su casa, en su cama, con Carmen sosteniéndole la mano y Andrés diciéndole que lo quería mucho. Murió como había vivido sus últimos años, rodeado del cariño verdadero de quienes realmente lo valoraban. Carmen me llamó a la mañana siguiente, llorando pero serena. «Licenciado», me dijo, «don Esteban se fue en paz. Ahora tenemos que cumplir su última voluntad». Y yo le prometí que así sería.
El funeral fue exactamente como don Esteban había predicho. Sus 3 hijos llegaron vestidos de negro, pero yo podía ver en sus ojos que no estaban pensando en su padre muerto, sino en la herencia que iban a recibir. Durante la misa, Roberto se la pasó mirando el reloj. Miguel contestó 2 llamadas telefónicas y Patricia estuvo revisando su celular. Carmen, en cambio, lloraba en silencio, con Andrés a su lado, despidiéndose del hombre que había sido como un padre para ambos. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd, escuché a Roberto susurrarle a Miguel: «Después del almuerzo, hablamos con el abogado para ver cómo están las cosas». Patricia le decía a su esposo: «Ojalá papá no haya hecho ninguna locura con el testamento». Carmen se acercó a la tumba, puso una rosa blanca sobre el ataúd y susurró: «Gracias por todo, don Esteban. Voy a cuidar su legado como usted me enseñó». Ese momento me partió el corazón, porque era evidente quién realmente estaba perdiendo a un ser querido y quiénes solo estaban esperando cobrar una herencia. Después del entierro, todos regresamos a la casa de don Esteban para el almuerzo de velatorio. Carmen había preparado todo con la ayuda de unas vecinas, pero los hijos de don Esteban la trataban como si fuera la empleada doméstica. «Carmen», le decía Patricia con esa voz condescendiente, «¿podrías traer más servilletas?». Roberto le preguntaba: «¿Sabes dónde papá guardaba los papeles importantes?». Miguel le comentó a su esposa en voz alta para que Carmen escuchara: «Espero que entienda que ahora las cosas van a cambiar». Cuando terminamos de almorzar, Roberto se aclaró la garganta y dijo: «Bueno, licenciado Mendoza, creo que es hora de que revisemos los papeles de papá». Toda la familia se reunió en la sala principal. Los hijos y sus cónyuges en los sillones principales, los nietos en las sillas y Carmen de pie junto a la pared, como si no fuera parte de la familia. Yo saqué el testamento de mi maletín y les dije: «Como el señor Vega me solicitó, voy a leer el testamento completo en presencia de toda la familia». Antes de empezar, les dije mirándolos a todos: «Debo informarles que este testamento fue redactado hace 8 meses, que el señor Vega estaba en pleno uso de sus facultades mentales, que fue firmado ante 3 testigos y que es completamente legal e irrevocable». Roberto asintió impaciente. Sí, licenciado, todo eso está bien. Solo queremos saber cómo se distribuye la herencia». Miguel agregó: «Esperamos que papá haya sido justo con todos nosotros». Patricia comentó: «Papá siempre fue muy equitativo. Seguro dividió todo en partes iguales». ¿Quieren saber qué cara pusieron cuando empecé a leer? Yo, Esteban Vega, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión de ningún tipo, declaro como mi última voluntad lo siguiente. La sala estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que don Esteban había hecho con sus propias manos años atrás. Primero, dejo todas mis propiedades, incluidas las 3 mueblerías, la casa familiar, todos mis ahorros e inversiones, a la señorita Carmen Rosales, quien durante mis últimos años me brindó el cariño y la dedicación que no encontré en mi familia biológica. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer una aguja. Roberto fue el primero en reaccionar. «¿Cómo que a Carmen? Eso es imposible». Miguel se puso de pie gritando: «Ese testamento no puede ser válido. Papá no estaba bien de la cabeza».
Patricia empezó a llorar, pero no de dolor por su padre, sino de rabia por la herencia perdida. Esa mujer lo manipuló, lo envenenó contra nosotros. Sus esposos empezaron a hablar de impugnar el testamento, de buscar abogados, de demostrar que don Esteban había sido víctima de manipulación. Pero yo continué leyendo, porque la parte más importante venía después. Segundo, a mis hijos Roberto, Miguel y Patricia les dejo un peso a cada uno, como símbolo del valor que ellos le dieron a su padre en vida. Carmen estaba llorando en silencio, pero eran lágrimas de gratitud mezcladas con dolor por la muerte de don Esteban. Los nietos no entendían completamente lo que pasaba, pero percibían la tensión terrible que se había apoderado de la sala. Tercero, seguí leyendo mientras la familia estaba cada vez más alterada. Dejo estas cartas personales para cada uno de mis hijos, explicando las razones de mi decisión. Saqué 3 sobres del maletín y los puse sobre la mesa con cuidado, como si fueran bombas a punto de explotar. El silencio en la sala se volvió tan denso que podía cortarse con cuchillo. Cuarto, establezco que Carmen Rosales podrá usar las ganancias de las mueblerías para estudiar la carrera de contabilidad que siempre quiso hacer. Quinto, un 5% de las ganancias anuales del negocio se destinará al hogar de ancianos San Vicente, para que otros ancianos no pasen por lo que yo pasé con mi familia. Los 3 sobres quedaron ahí, sobre la mesa de caoba que don Esteban había fabricado con sus propias manos. Nadie se movía. Era como si todos supieran que esas cartas contenían algo que iba a doler más que la pérdida de la herencia. Roberto fue el primero en extender la mano, temblando. La abrió despacio, como quien abre la puerta de una habitación donde sabe que encontrará algo terrible. Mientras leía, su rostro se transformó completamente. De la incredulidad pasó a la palidez, de la palidez a algo que parecía náusea. Miguel tomó su sobre, pero lo sostuvo varios segundos antes de abrirlo. Cuando finalmente lo hizo, se tapó la boca con la mano libre, la mano. Patricia directamente empezó a llorar antes de abrir el suyo, como si ya supiera lo que iba a encontrar. «Hijo Roberto», leyó en voz alta, con la voz quebrada, «cada domingo que no viniste, cada cumpleaños que olvidaste, cada vez que me trataste como un estorbo, fueron construyendo esta decisión. Carmen me dio en 2 años lo que tú no me diste en 3. Cuando me enfermé y caí en el baño, tú me preguntaste si necesitaba dinero para medicamentos. Carmen se quedó toda la noche velando mi sueño. «Esto es una injusticia», gritó Miguel tirando la carta al suelo. «Nosotros somos sus hijos, tenemos derecho a la herencia». Roberto estaba calculando mentalmente cuánto dinero habían perdido. «Son millones de pesos, 3 mueblerías prósperas. Esta casa, todo lo que trabajó toda la vida». Patricia culpaba a Carmen. «Usted se aprovechó de un viejo enfermo, lo manipuló, le lavó el cerebro». Carmen solo lloraba en silencio, abrazando las cartas que don Esteban le había dejado a ella, cartas llenas de agradecimiento y cariño. Pero yo tenía que leer la parte final del testamento, la que don Esteban consideraba más importante. Sexto, quiero que quede claro que esta decisión no nace del despecho, sino de la justicia. Carmen se ganó esta herencia día a día, con amor, respeto y dedicación. Mis hijos la perdieron de la misma manera, día a día, con indiferencia, egoísmo y olvido.
Carmen me devolvió la dignidad en mis últimos años, me hizo sentir valioso, me escuchó, me cuidó y me acompañó. A ella le dejo mi patrimonio porque ella me dio algo que no tiene precio. Me hizo feliz. La reacción de la familia fue todo lo que don Esteban había anticipado. Roberto amenazó con llevar el caso a los tribunales. Miguel habló de contratar a los mejores abogados del país para impugnar el testamento. Patricia acusó a Carmen de ser una manipuladora y una aprovechada. Los cónyuges empezaron a calcular cuánto dinero habían perdido en perspectiva. Los nietos, confundidos, preguntaban por qué el abuelo no les había dejado nada a ellos. Pero hubo un momento en que algo cambió en la sala. Andrés, el hijo de Carmen, se acercó a los hijos de don Esteban y les dijo con la voz temblorosa pero firme: «Don Esteban era como mi abuelo. Él me enseñó carpintería. Me ayudaba con las taras. Me preguntaba cómo me iba en el colegio. Cuando yo estaba triste, él me consolaba. Cuando tenía problemas, él me daba consejos. Ustedes venían a esta casa y ni siquiera me saludaban. ¿Cómo pueden decir que él estaba mal de la cabeza cuando fue la persona más sabia que conocí en mi vida?» Ese momento fue devastador para los hijos de don Esteban, porque las palabras de un adolescente de 15 años les mostraron la cruda realidad. Ellos habían perdido a su padre mucho antes de que él muriera, y don Esteban había encontrado una nueva familia que sí lo valoraba. Carmen tomó la palabra por primera vez desde que habíamos empezado a leer el testamento. «Señores», les dijo con una dignidad que contrastaba con la histeria de ellos, «yo nunca le pedí nada a don Esteban. Él me pagaba por cuidarlo, ese era mi trabajo. Pero el cariño que nos tuvimos fue real, fue sincero, fue puro. Yo no lo manipulé. Yo simplemente lo traté como al padre que nunca tuve. Don Esteban me contó todo lo que pasó con ustedes», siguió diciendo Carmen mientras los hijos se quedaban callados. «Me contó de los cumpleaños que pasó solo, de las navidades en que no vinieron, de las veces que lo llamaba y ustedes estaban demasiado ocupados para hablar con él. Me contó de cuando les pidió que lo llevaran al médico y ustedes le dijeron que tomara un taxi. Me contó de cuando preparó esa comida especial para su cumpleaños 72 y nadie vino». Cada palabra era como una bofetada para Roberto, Miguel y Patricia, que empezaban a recordar todas esas situaciones. «Pero también me contó», continuó Carmen con lágrimas en los ojos, «lo orgulloso que estaba de ustedes cuando eran chicos. Me mostró fotos de cuando ustedes lo ayudaban en la mueblería, cuando venían corriendo a abrazarlo después del colegio, cuando él los llevaba a pasear los domingos. Me contó que Roberto sabía hacer algunos muebles porque él le había enseñado, que Miguel había heredado su habilidad para los números, que Patricia tenía su misma paciencia para explicar las cosas. Era evidente que don Esteban había hablado mucho de sus hijos con Carmen, y que a pesar de todo los había seguido queriendo hasta el final. «Lo que don Esteban no entendía», dijo Carmen mirándolos uno por uno, «era en qué momento ustedes dejaron de verlo como su padre y empezaron a verlo como una carga. Él me preguntaba, ¿en qué fallé como padre, Carmen? ¿Qué hice mal para que mis hijos me traten así?» Y yo no sabía qué responderle, porque para mí don Esteban era un hombre maravilloso, sabio, generoso,
lleno de historias interesantes y experiencias de vida. Roberto bajó la cabeza por primera vez desde que había empezado a leer el testamento. Miguel se tapó la cara con las manos. Patricia seguía llorando, pero ahora era un llanto diferente, más profundo, más doloroso. En ese momento, Carmen abrió una de las cartas que don Esteban le había dejado a Jaella y leyó en voz alta. Carmen, mi querida hija del corazón, te dejo todo lo que tengo porque tú me diste todo lo que necesitaba. No fue solo el cuidado médico, fueron las conversaciones en el jardín, las risas compartidas, la paciencia para escuchar mis historias repetidas, la alegría de saber que alguien se preocupaba por mí de verdad. Tú y Andrés me devolvieron la fe en la familia. Me enseñaron que el amor no viene solo de la sangre, sino del corazón. Don Esteban también escribió algo para ustedes en esta carta. Siguió leyendo Carmen. Dice: espero que mis hijos entiendan que no perdieron su herencia por un capricho mío, sino porque ellos mismos la fueron perdiendo con cada día de indiferencia. Les dejo las puertas abiertas para que algún día, si realmente cambian, puedan ser parte de la familia que Carmen y Andrés van a formar con mi legado. Pero tendrán que demostrar con hechos, no con palabras, que han aprendido el valor del respeto y el cariño hacia los mayores. ¿Saben cuál fue la reacción más sorprendente? La de Roberto. Después de leer su carta 2 veces, se acercó a Carmen y le dijo: Carmen, yo no sabía que papá se sentía así. Pensé que él entendía que todos estábamos muy ocupados con nuestras vidas. Carmen lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. Don Roberto, su papá entendía que ustedes estuvieran ocupados, pero no entendía por qué esa ocupación no incluían ni 5 minutos por semana para preguntarle cómo estaba. Miguel fue el más resistente a aceptar la realidad. De todas formas, dijo con rabia: vamos a impugnar este testamento. No es justo que una extraña se quede con lo que papá trabajó toda la vida para nosotros. Pero yo tenía que informarles algo que don Esteban había previsto. Señor Miguel, debo decirle que don Esteban anticipó esa posibilidad. En el testamento establece que cualquier hijo que trate de impugnar el documento perderá automáticamente el peso simbólico que le corresponde y quedará completamente excluido de cualquier consideración futura. Además, los costos de cualquier juicio infructuoso serán descontados del fondo destinado al hogar de ancianos. Patricia fue la primera en entender completamente la situación. Papá lo planeó todo, ¿verdad? Sabía exactamente cómo íbamos a reaccionar. Sabía que íbamos a tratar de impugnar. Sabía que íbamos a culpar a Carmen. Yo asentí. Su padre fue muy meticuloso en la planificación de este testamento. Cada contingencia está prevista. Cada posible objeción está respondida. Él quería que este momento fuera exactamente así. Un espejo donde ustedes pudieran verse tal como realmente son. Pero la historia no termina ahí, porque lo que pasó en los meses siguientes fue igualmente revelador. Carmen se hizo cargo de las mueblerías con una dedicación que habría hecho sentir orgulloso a don Esteban. No las vendió para quedarse con el dinero, como habían supuesto los hijos. Las modernizó, las expandió. Mantuvo a todos los empleados y hasta aumentó los salarios. Don Esteban me enseñó que un negocio familiar se construye con amor y respeto. Me decía cuando venía a consultarme sobre aspectos legales.
Quiero que sus mueblerías sigan siendo el orgullo que él sintió por ellas durante 40 años. Carmen también se inscribió en la universidad para estudiar contabilidad, tal como don Esteban había previsto en el testamento. Es la manera de honrar su memoria, me explicaba. Él siempre me decía que era muy inteligente, que podía lograr todo lo que me propusiera. Ahora voy a demostrárselo, aunque ya no esté aquí para verlo. Andrés, por su parte, empezó a trabajar los fines de semana en las mueblerías, aprendiendo el oficio igual que habían hecho los hijos de don Esteban cuando eran jóvenes. ¿Y qué pasó con Roberto, Miguel y Patricia? Roberto fue el primero en intentar un acercamiento. 3 meses después del funeral, llegó a mi oficina preguntando si había alguna manera de enmendar las cosas. Le expliqué que el testamento era irrevocable, pero que don Esteban había dejado una puerta abierta. Si los hijos demostraban un cambio real y sostenido en su actitud hacia los ancianos, Carmen podría considerar incluirlos en alguna actividad del negocio familiar. Pero no será fácil, le advertí. Carmen conoció a su padre mejor que ustedes en sus últimos años. Ella sabrá si su arrepentimiento es genuino o si solo buscan recuperar algo de la herencia. Miguel contrató a 3 abogados diferentes para tratar de impugnar el testamento, pero todos llegaron a la misma conclusión. El documento era legal, válido e impugnable. Además, don Esteban había sido examinado por 2 médicos independientes antes de firmar, y ambos certificaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. La ironía es que Miguel gastó más dinero en honorarios de abogados de lo que habría recibido aunque hubiera logrado impugnar el testamento. Patricia fue la que más sufrió emocionalmente. Según me contó Carmen, empezó a visitarla en las mueblerías, no para pedirle nada, sino para hablar de su padre. Me cuenta historias de cuando don Esteban era joven, me decía Carmen. Me muestra fotos familiares. Me explica cómo era él antes de que ella se fuera de la casa. Creo que Patricia finalmente está entendiendo lo que perdió. Pero no hablo solo de dinero. Hablo de tiempo, de relación, de recuerdos que ya no va a poder crear. El primer aniversario de la muerte de don Esteban fue muy revelador. Carmen organizó una misa en su memoria e invitó a toda la familia. Roberto vino con su esposa e hijos, Miguel llegó solo, Patricia vino con flores. Pero lo más importante es que Carmen había puesto en la entrada de la mueblería principal una placa que decía: Esteban Vega, fundador, un hombre que construyó muebles para las familias de otros, y soñó con construir la suya propia hasta el final de sus días. Durante la misa, Carmen pidió hablar y dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas. Don Esteban me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Él me dio una herencia que va mucho más allá del dinero. Me enseñó el valor del trabajo honesto, de la perseverancia, de tratar a cada cliente como si fuera de la familia. Pero sobre todo, me enseñó que nunca es tarde para encontrar a las personas que realmente van a valorar lo que uno tiene para dar. Después de la misa, Roberto se acercó a Carmen y le dijo: Carmen, yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías enseñarme algunas de las historias que papá te contaba? Me gustaría conocer mejor al hombre que perdí por mi propia culpa. Carmen lo miró con esa sabiduría que había aprendido de don Esteban y le respondió: Don Roberto,
Las historias se comparten cuando hay tiempo y respeto mutuo. Si usted viene regularmente, sin prisa, sin la intención de conseguir algo, yo podré contarle todo lo que su papá me contó de usted cuando era niño. Hoy, 2 años después de la muerte de don Esteban, puedo decirles que su plan funcionó perfectamente. Carmen es una empresaria próspera que maneja las mueblerías con la misma pasión que él tenía. Se recibió de contadora con honores y ahora está expandiendo el negocio a otras ciudades. Andrés, que ahora tiene 17 años, es un muchacho responsable que trabaja y estudia, y que habla de don Esteban como del abuelo que todos desearíamos tener. Roberto visita las mueblerías cada 2 semanas y está aprendiendo a hacer algunos muebles bajo la supervisión de los empleados más antiguos, esos que trabajaron con don Esteban durante décadas. Es mi manera de conectarme con papá, me dijo la última vez que nos encontramos. Miguel finalmente entendió que ningún abogado iba a poder revertir las consecuencias de años de negligencia emocional. Patricia está estudiando gerontología porque, según sus propias palabras, quiere entender a los ancianos para no volver a cometer los mismos errores. Miren, yo he sido abogado durante más de 30 años y creía que lo había visto todo. Pero esta historia me cambió. Me hizo llamar a mi propia madre esa misma noche después del funeral. Me hizo preguntarme cuándo había sido la última vez que realmente la escuché, sin prisa, sin estar pensando en otras cosas. Don Esteban no buscó venganza, buscó justicia. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona después de todo este tiempo? Que su plan no era solo castigar a sus hijos, era salvar a Carmen y darle la oportunidad de ser la hija que él nunca tuvo. Era crear algo bueno de tanto dolor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que don Esteban fue justo? Pero más importante, ¿cómo tratan a los adultos mayores de su familia? Porque esta historia me enseñó algo que no aprendí en la universidad, que las herencias más valiosas se construyen en vida, día a día, con amor y respeto. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar esta historia que marcó mi vida profesional y personal. Y recuerden, nunca sabemos cuándo será demasiado tarde para demostrar nuestro amor a quienes realmente lo merecen.